que estamos listos para escuchar el así dice el Señor en esta mañana. Y yo quisiera que ustedes se pusieran de pie en esta mañana y buscaran en sus Biblias, en las Biblias, en el Evangelio de Marcos. Marcos está después de Mateo y antes de Lucas. Y en el capítulo número 10, en el versículo número 23, es el que vamos a estar leyendo la porción bíblica. Y dice la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Y los discípulos quedaron asombrados por sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar al reino de Dios. Queridos hijos, lo voy a repetir. Queridos hijos, es muy difícil entrar al reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. El 26 dice: los discípulos quedaron atónitos, sorprendidos, boquiabiertos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron los discípulos. Y Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando, es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios, esta versión dice, pero no para Dios. Con Dios, todo, es la palabra que utilizó, todo es posible. Cerramos los ojos. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, Dios. Qué bueno, Padre amado, es poder escuchar tu palabra, poder escudriñarla, Señor. Pero mucho más aún que bueno es poder saber, Señor, poder entender lo que tú nos dices a través de esta, y cómo nosotros, como yo, Benigno Ríos Ayala, puedo escudriñar la Escritura y poder observar y mirar tu cuidado, tu protección y tu bendición, para decirme a mí, Señor, que hay cosas que yo no merezco, hay cosas que yo no puedo con mis propias fuerzas alcanzar, Señor, pero que contigo, cuando yo te llevo en mi equipaje, cuando yo te llevo en mi elección mental y mi progreso de vida, cuando yo elijo llevarte y seguirte, Padre amado, y elijo, Padre amado, continuar contigo en el camino, cuando estoy elegido y te he elegido y te he puesto a ti en el primer lugar, en el primado, puedo hacer cosas porque para ti todo es posible, Señor. Así que, Padre amado, en esta mañana, que esta palabra, Señor, se interne en nuestra mente y en el corazón, y que podamos reconocer que llevarte con nosotros nos permite saber que todo es posible. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Yo creo que es la primera vez que les digo que pueden tomar asiento, porque yo recuerdo que al principio de mis predicaciones me decían: los dejaste parados, siéntalos. La que bueno que puedo en este momento hacer ese análisis y recordarme de esa historia al principio cuando predicaban. Así que en esta mañana, esto es un pasaje que de primera instancia, de primera instancia parece fuerte. Parece un pasaje que nos va a llevar al trazo, nos va a llevar a no poder entender cosas y sucesos de la vida. Inclusive nos lleva a no entender cómo es el reino de Dios en algunas ocasiones. Pero dentro de este pasaje, antes de comenzar
a hablar de mi predicación, yo quiero primero llevarles una anécdota, para poder empezar a que usted empiece a salivar, empiece a ver ese aroma y el sabor de lo que yo les quiero hablar esta mañana. Dice una historia que un hombre va caminando por la calle con un saco de piedra. Y mientras va caminando por la calle hacia un largo destino que le tocaba llegar, viene este conductor en su vehículo, voy a actualizarlo, andaba en una pick-up, una Tacoma, andaba acompañado con personas y se detiene y le dice a esta persona: caballero, ¿hacia dónde usted va? El caballero le dice el destino y él le dice: es que usted anda con ese saco tan pesado, ¿qué tal si usted se monta en la guagua con una condición? Es que no tengo espacio aquí al frente, pero en la cajona, en la parte de atrás de la pick-up, sí, usted se puede sentar y yo lo puedo llevar hasta donde usted quiera ir, porque yo considero que eso es muy pesado, ¿verdad? Y así yo lo pudiese ayudar y bendecir de esa manera. Así que el Señor le dijo: no hay problema, yo me monto en la cajona. Así que abrió la puerta, se montó en la cajona y el hombre andó. Y después de unos 15 minutos en el camino, el hombre comienza a mirar por el retrovisor y se da cuenta de un dato muy interesante. Y es que el Señor está montado en la cajona. El Señor ya había avanzado 15 minutos del lugar hacia donde el lugar que él iba, pero aún cargaba el saco de piedras en su hombro, en su espalda. Y ahí yo quiero detener esta anécdota. Todavía, a pesar de la ayuda, a pesar de que esta persona se acercó para ayudarlo, este hombre todavía continuaba con el saco en su hombro. En vez de quitarlo y ponerlo en la cajona de la parte de atrás y es más cómodo, la persona decidió cargar su saco de piedra. Así que cuando leemos este pasaje que acabamos de leer, la porción bíblica que acabamos de leer, usted me va a decir: pero ¿qué tiene que ver lo que me acaba de decir con la porción bíblica? Y yo le voy a pedir que usted me dé unos segundos, porque yo quiero hablar sobre el contexto que estaba sucediendo, esta conversación que Jesús está teniendo con un joven. Para Marcos es un joven, para Mateo es una persona ya adulta, pero sin importar si era joven o era adulto, lo interesante de la historia es qué cosas cargamos, qué cosas hemos decidido cargar que no nos queremos desprender de ellas. Ese es el tema en esta mañana. ¿Qué cosas cargamos que no nos queremos desprender? Así que, en primer lugar, Jesús, cuando usted abre el libro en el capítulo número 10, usted se va a dar cuenta que Jesús está atendiendo unos asuntos en específico sobre lo que está sucediendo. En primer lugar, la primera conversación que se está dando es que Jesús se encuentra con unos fariseos y en medio de la multitud los fariseos intentan tirarle lo que hoy le conoceríamos como una cascarita de guineo para que Jesús resbalara y poderlo acusar de algo. Y el tema esencial que usan los fariseos es hablarle de un tema que todavía hoy en día nos estamos entrando a cantazo con él. Les empieza a hablar sobre el divorcio y el matrimonio. Y dentro de esa dinámica, esta gente comienzan a atentar a Jesús y a traer estos temas, porque lo que ellos querían era que Jesús dijera algo que lo comprometiese, para entonces acusarlo de algo a Jesús y que Jesús no siguiera teniendo sus enseñanzas. Y ese es el primer elemento cuando usted habla en el capítulo 10, el primer confrontamiento que se encuentra. El segundo confrontamiento que se encuentra es que Jesús está en la multitud y los discípulos comienzan a decirles a los niños: mira, para allá, no molesten al maestro. Ese para allá que ustedes no tienen que acercarse a él, lo van a impedir y van a
a turbarlo, a molestarlo. Y me parece esencial este punto, porque aquí es que vemos la humanidad de Jesús, cómo Jesús pone enfrente, Jesús se relaciona y pone a los niños que eran en aquella época siendo desvalorados, siendo desprotegidos en aquella época, que no tenían valor, eran desvalorados. Los niños, las mujeres, las viudas, los ancianos, en aquella época eran desvaloradas. Y Jesús, en medio del capítulo número 10, Marcos, el evangelista, trae este punto porque es necesario que nosotros entendamos hoy en día que para Jesucristo, para Jesús, eran importantes los niños. Que para Jesús, hay mucha gente que quiere sacar a Jesús Michael de las escuelas, pero lo que no sabemos es que para Jesús eran importantes los niños. Que Jesús le dice a sus discípulos, esos que tú les estás echando para allá, no te pongas en medio de ellos, déjalo que ellos se acerquen a mí, déjenlos que aprendan ahora a mí. Una de las cosas importantes hoy en día es que queremos sacar a Dios de las escuelas, queremos sacar a Jesús y su enseñanza de las escuelas, pero entonces queremos que la iglesia, que es nuestra función, no la estoy criticando, eso es parte de nuestra función, pero queremos entonces que en las cárceles esté la Biblia, cuando ya están en las cárceles, y no que Dios esté en medio del asunto en la niñez para que ellos no logren llegar hasta ese lugar. Así que Jesús, ese segundo punto que está tocando Jesús en Marcos 10, es ese asunto. Y en tercer lugar, se da el relato que yo les estoy hablando. Y este tercer relato nos señalan 4 o 5 eventos en medio, 5 datos en medio de esta conversación de Jesús. Dice la Escritura que Jesús, que estaba en aquella multitud, dice que en el camino alguien se le acercó. Dice que Jesús iba hacia Jerusalén. Y antes de decidir de salir hacia Jerusalén, para Marcos un joven, para Mateo un adulto, se le acerca corriendo a Jesús y se le tira a los pies de Jesús, se arrodilla y le dice, maestro bueno, se arrodilla y dice, maestro bueno. Y lo primero que yo quiero que tú sepas es que cuando tú lees esa porción, tú te das cuenta de un punto y un dato muy importante de ese evento, y es la actitud con la cual este joven o este hombre se acerca a Jesús. Y esto es importante porque este hombre tiene un anhelo, este hombre tenía un deseo y se acerca a Jesús. La pregunta que yo les hago a ustedes en esta mañana es cómo tú y yo nos acercamos a Jesús. ¿Cómo es ese momento de tú acercarte a Jesús? A mí me encanta porque el evangelista nos señala unos datos importantes. Nos señala en primero que él se acercó corriendo, así que tenía un ánimo y un deseo. Porque cuando tú corres hacia algo es porque tú tienes un ánimo y un deseo, tienes una emergencia, tienes una solicitud importante de algo que vas a recibir. Si yo sacara aquí un dulce, yo me imagino que tu hijo, que tiene un deseo y un anhelo de que yo le dé ese dulce, va a venir corriendo. Y en ocasiones vienen hasta arrodillándose a mí, por favor, dámelo a mí. Porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús y tenemos un deseo y tenemos un anhelo, usualmente utilizamos las herramientas de avanzar, de hacerlo con energía y hacerlo con un entusiasmo, pero a la misma vez lo hacemos con una reverencia hacia Jesús. Lo hacemos con una reverencia y no con una prepotencia. Y ese es el elemento importante que en esta mañana tú tienes que entender. ¿Cómo tú te acercas a Jesús? Te acercas con este sentido de reverencia. Cuando tú te acercaste a Jesús, ¿cómo tú te acercaste? Yo recuerdo haberme acercado a Jesús con una intención de prepotencia. ¿Te acuerdas, Yadeli? Yo recuerdo haberle dicho a Yadeli, yo quiero decirle a ustedes, confesarles que nosotros nos convertimos en le llamaban las casas Mateo. Eso me cuentan, porque yo en ese momento llegué. Pero
me cuenta mi pastor y me cuentan mi hermana y mis amigos de aquella época, que ellos habían organizado esta actividad y era una actividad que se daba en diferentes casas y se utilizaba el Canal 6. Y se llamaba, era Billy Graham, era un proyecto de Billy Graham. Y se usaban unas casas en específico y te conectabas con el Canal 6. Y en el Canal 6 estaba Héctor el Father. Habían unos cuantos evangelistas dándonos un mensaje. Y después de ese mensaje, ¿verdad?, te preguntaban si tú habías aceptado al Señor. Así que mi hermana y mi amiga Yamil ofrecieron su casa para hacer esta actividad. Pero yo tenía otro amigo que recientemente se había convertido, Leo, mi amigo Leo, que si en algún momento pones este video, quiero decirte que tú eres parte de lo que yo soy ahora. Así que Dios te ama donde quiera que estés. Y este servidor también. Así que se da esta dinámica, abren una casa. Mi amigo abre su casa para hacer una actividad y mi hermana y su amiga abren su casa también para hacer otra actividad. Y mi hermana no me invitó a mí, pero invitó a mi esposa. Muy sabia mi hermana. Invitó a mi esposa. Pero mi amigo Leo me invitó. Y la dinámica se daba que el jueves era en casa de Yamil con mi hermana. Y el viernes era en casa de Leo. Y Yadi, yo no sé si Yadi ya ha contado este detalle, me parece que el domingo pasado hablaste un poquito de eso, un detalle. Mi esposa acepta al Señor en ese lugar. Dato curioso, mi esposa es tímida, para los que no lo crean. Mi esposa es tímida, mi esposa, lo voy a decir, mi esposa no se atreve a parar una guagua de mantecado que pase por frente de mi casa. No se atreve a parar una guagua de mantecado porque es tímida. Pero en las cosas del Señor, Dios le ha dado un poder y una autoridad que no lo podemos explicar. A veces yo tengo pelea, le digo, Yadeli, por favor, llama a este lugar. Tú eres secretaria. Tú en tu trabajo te lo haces, ya es que no me atrevo. Pero el poder de Dios se ha manifestado en ella. Lo interesante de la historia, para no cogerle tiempo, es que Yadeli acepta al Señor después que se acabó la actividad. Después que se le acabó la actividad, que estaban tomando piña colada y unos refrigerios en aquel lugar, como hacemos allí en casa de Carmen, Melissa, que después que se acabó la actividad nos quedamos allí hablando y disfrutando, tertuleando, nos quedamos hablando, ¿verdad?, y conversando. Y en ese lugar también, así que no se quejen, no se molesten porque los pastores se quedan, es que venimos culturalmente de esa época. Y se quedaron allí. En ese momento el pastor le hace una pregunta a Yadeli. Le dice, Pastor Nicolás le dijo, ¿y por qué no diste el paso de fe? Y Yadeli comenzó a llorar. Yo di el paso de fe, yo lo dije todo, pero no me atreví a decir que yo aceptaba al Señor. Así mismo Michael dijo, no me atreví a decirle al Señor. Y ahí mismo el pastor lo oró, ¿verdad? Nos bendijo. Así que cuando llegó a casa, viendo por la noticia, yo digo, tengo una cosa que decirte, acepté al Señor. Y este que está aquí con gran prepotencia, le dijo a Yadeli, tú aceptaste al Señor, pero yo no he aceptado al Señor. Yo quiero decirte algo importante. Dije, yo voy mañana para la casa de Leo. Yo no sé si Leo sabe esto. Yo voy mañana para la casa de Leo. Pero yo quiero decirte algo. Este pescado que le tiran a uno, que lo confrontan, que lo sientan en ver ese video, para después decirle a uno y confrontar a uno para que uno acepte al Señor. Esa prepotencia fue con la prepotencia que yo me acerqué a Jesús. Pero cuando yo llegué a aquella casa, el ambiente de los cánticos que estaban en el televisor, el ambiente de la palabra poderosa, el testimonio poderoso de Héctor el Father, que fue ese día, en mi caso fue Héctor el Father, y el poderoso mensaje que trajo Billy Graham, impactaron mi vida de una manera sensacional, que mi prepotencia fue desinflada, como un globo que lo ¡plá! Y cuando llegué me logré acercar a Jesús con humildad y con reverencia. Tanto así que cuando
cuando dijeron, hay alguien aquí que cree que el Señor ha sido su Salvador, que el Señor ha tocado su vida, que el mensaje ha tocado su vida, mi amigo dice, yo lo menos que me pensé es que él iba a decir que yo. Pero mi Señor ya había invadido mi corazón, ya me había seducido, como dice Jeremías. Ya se había metido ahí, me había quitado la prepotencia con la que yo me había acercado a Jesús y había puesto en mi corazón humildad y reverencia. Yo le dije, yo acepto al Señor. Y él continuó y de repente se detuvo y dijo, vaya, tú dijiste que sí, aceptaste. Es como cuando te dicen algo y tú continúas porque has escuchado algo pero no lo puedes creer. Así que luego hablando se para, porque él le tocaba hacer la oración. Se para, se detiene y dice que tú has aceptado al Señor. Tú dijiste que sí. Y yo dije, sí, acabo de decir que sí. Pues vamos a orar rápido. Y oramos en aquel momento. Después de ahí la historia se la cuento otro día porque es bien rápida como me llevó Dios. Pero la realidad de lo que yo les quiero decir es el sentido con el cual corremos hacia Jesús. ¿Cómo nos acercamos hacia Jesús? ¿Nos acercamos como este joven con ese anhelo y esa pasión? ¿O nos acercamos a Jesús con la prepotencia de que aquí estoy yo? ¿Qué pasó, Jesús? Ese es un concepto muy importante porque a veces llegamos a Jesús con una intención de acercarnos a Él, pero escondiendo cosas y asuntos que cargamos, como si Él no se fuese a dar cuenta de lo que cargamos. El segundo dato importante que nos trae el evangelista es el concepto de la vida eterna. La duda que tenía este joven sobre el concepto de la vida eterna. Y déjame hacer un paréntesis. Este muchacho se acerca a Jesús, y hay algo que no lo tengo aquí apuntado, pero este hombre se acerca a Jesús y le dice, este hombre que era un conocedor de la palabra, se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús, en medio de su conversación, hace como un cantacito y le dice, maestro bueno, si el único maestro bueno aquí es Dios, yo no soy. El único bueno en este lugar es Dios. Ahora, yo no voy a entrar en ese punto, en otro día se lo puedo discutir, pero ahí hay un dato importante que Jesús le quiere decir a este joven. Pero eso de interrogantes sobre la vida eterna son elementos importantes que nos acercamos a Jesús con interrogantes sobre el reino de Dios, pero con la cabeza en que el concepto que yo tengo es el real y no el que Dios me viene a demostrar. Así que Jesús lo confronta y le dice, ¿tú tienes el conocimiento? ¿Tú sabes qué es lo que hay que hacer para tener la vida eterna? Y ahí Jesús comienza a mencionarle algunos mandamientos. Le dice, tú sabes que la palabra dice que no puedes asesinar, que no puedes cometer adulterio, que no puedes robar, que no puedes dar falso testimonio, que no puedes estafar a nadie y que debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y ahí Jesús se detiene. Y el joven le dice, todo eso que tú te estás diciendo, ya yo lo tengo. Y es que a veces, en medio de acercarnos a Jesús, en medio de poder interactuar con Dios, Michael, traemos un resumen. Llegamos a Jesús con un resumen de todo el poder y la autoridad que tenemos para que Dios sepa lo que nosotros somos capaces de hacer. Y a mí me parece que eso se llama prepotencia al acercarse a Dios. Venimos ante los pies de Jesús queriendo escuchar algo distinto de lo que ya está estipulado en la palabra. En ocasiones nos acercamos a Jesús con nuestras propias propuestas. Nos acercamos a Jesús como si Jesús no nos conociera. Como si Jesús no supiese todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado
todo lo que nosotros vamos a hacer en el presente y todo lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Nos acercamos a Dios con este plan estratégico de que yo he hecho esto. Llegamos, Melissa, con un currículo. ¿Cómo es que se le llama lo que tú me querías hacer? El resumen, el currículum vitae. El currículum vitae. Llegamos con un currículum vitae a donde Jesús. Yo hice esto, yo hago esto, yo soy esto. En lo profesional yo soy esto. En lo profesional yo soy trabajador social. No soy trabajador social nada. Yo lo estudié. Tengo un bachillerato, pero no lo ejerzo. No soy trabajador social. Todavía no he ejercido la profesión. Pero llegué a Jesús con la convicción de que, yo tengo en esta posición. Y llegamos a Jesús para demostrarle nuestras capacidades y nuestras funciones profesionales. Llegamos a Jesús con ese aspecto, con esa mirada. Y a veces tenemos que bajarle dos a esa intención. Porque debemos de llegar a Jesús con la mirada de que Dios es el que nos va a transformar. Y en medio de esa comunicación, el tercer dato que yo puedo observar ahí, en medio de este resumen que este joven o hombre le lleva a Jesús, es que Dios dice, la palabra dice que Jesús lo miró. Déjeme leerle como lo dice. Y Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. Así que mi tercer dato de este pasaje bíblico es la capacidad que Dios tiene para poderte ver a pesar de tu prepotencia. A pesar de la manera en que yo llegué a la casa de Leo Yari y llegué con esa prepotencia y llegué con ese deseo de decirle, para mi corazón tú no vienes. Dios me miró con amor. Dios me miró con ese deseo de que algo más tiene que hacer por mí. Dios nos mira con ese deseo de que hay algo más que Él tiene que hacer por ti. Hay algo más, esa mirada de amor, esa mirada de compasión, esa mirada de ternura, esa mirada de ese amor inagotable, esa mirada que le permite al Señor vernos a pesar de nuestras debilidades, vernos a pesar de los errores que nosotros vamos a cometer, vernos a pesar de nuestras faltas, vernos a pesar de todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Cómo yo puedo verle ahí en ese pasaje, cómo Dios puede vernos a pesar de nuestras propias humanidades. Cómo Dios puede tener misericordia, puede ofrecernos la gracia, puede mirarnos y amarnos a pesar de nuestros comportamientos. Pero en referencia a lo que quiero centrar mi pasaje, que me he atrasado un poquito tocando estos 3 puntos iniciales, es la reacción de Jesús, la contestación de Jesús. Porque Jesús interpela a los mandamientos, pero no menciona 2 mandamientos que son los más importantes. Cuando usted lee Mateo, usted sabe que Jesús, en medio de la conversación, señala que hay 2 mandamientos más importantes que los demás. Y le dice a este joven rico, tienes que desprenderte de tu riqueza y dársela a los pobres. Y a veces interpretamos este pasaje como que, dinero. El pasaje el pastor va a decir que se desprendan del dinero para que se lo den para las ofrendas y a los diezmos. No. Aquí lo que Jesús está interpelando es diciendo, tú estás diciendo que cumples con los mandamientos que establece la Biblia. Pero yo lo que te estoy diciendo es que le entregues el dinero a los pobres para que me sigas. Si los ricos no pudieran entrar al reino de los cielos, mi pregunta es, ¿por qué Jesús le dijo, deja el dinero, entrega el dinero y sígueme?
pues entonces sí hay una oportunidad para los ricos entrar al reino de los cielos. A mí me parece esencial que lo que está pasando ahí es que Jesús le está diciendo, a mí me parece que tú has dicho que sigues todos los mandamientos, pero no eres capaz de desprenderte de lo que más amas. Porque lo que más amas no es a Dios. Tu mayor amor no es el amor al dinero, es el amor a lo material, es el amor a lo que tú tienes. No es que tú no te puedes desprender. El cuarto punto de mi lección, de esta reflexión, que espero que sea el último punto, si no, el Espíritu Santo no me toca, es que necesitamos aprender a desprendernos de las cosas que nos impiden llegar a Jesús, de las cosas que nos impiden alcanzar el reino de Dios. Y la reacción del hombre fue montar una cara larga. Dice el 22, al oír esto, el hombre puso cara larga. ¿Sabes lo que dice? El hombre puso cara larga. ¿Sabes lo que es eso? Y puso trompa. Mira cómo hace allá. ¿Sabes lo que dijo? De mi maíz ni un grano, yo no voy a soltar lo que tengo. Dice que se puso triste. Y ahí viene el pasaje que leímos al principio. Ahí es que Jesús se acerca y le dice a sus discípulos, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No por el dinero, sino por el amor al dinero. Dice la palabra en Proverbios que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y en este evento específicamente, Jesús está haciendo una referencia, Jesús está utilizando una situación para poderle decir a los discípulos y a los que lo estaban diciendo que necesitaban de comenzar a desprenderse de todo lo que te impide llegar a donde Jesús. Nosotros en nuestra vida tenemos asuntos, tenemos unas situaciones que nos acompañan que debemos de empezar a aprender a desprendernos de ellas. Debemos aprender a desprendernos de ellas. Mira, cuando Jesús comienza a hablar sobre ese dato importante del ojo de la aguja, lo primero es que un camello no pasa por el ojo de la aguja. Cuando usted abre la Biblia y lee eso hoy en el siglo XXI, lo primero que usted va a decir, eso es imposible. Porque el ojo de la aguja es una cosita así de chiquitita y el ojo por ahí. Y por ahí no pasa un camello. Mire, cuando yo era pequeño, mi mamá cosía, ¿acuerda? Mi mamá cosía y mi mamá tiene el mismo problema, en aquella época tiene el mismo problema que tengo yo. No veía. Y me decía, Junito, coge el hilo, el hilo y pásalo por el boquetito de la aguja. Y yo la veía ahí, tú la mirabas y ella estaba. Se lo digo, no, por dos razones, por la experiencia de verla y por la experiencia que yo estoy pasando ahora. Por la experiencia que yo paso ahora, no veo. Así que ella venía y trataba de pasar y me decía, Junito, ven acá, hazlo. Y yo venía, ay, mami, son quítame. Y cuando tú lees eso, esa es la experiencia que tú puedes vivir. Pero cuando tú empiezas a buscar información, hay informaciones que dicen que la aguja, en primer lugar, la aguja era mucho más gorda. No, una teoría. La aguja era más gorda, el hoyo era más gordo. Pero esencialmente, algún dato que conseguí, que aún todavía están intentando los historiadores conseguir datos sobre si realmente era así, pero que ese dato sería extraordinario poderlo entender, es que en aquella época había un portón grande, una puerta grande en Jerusalén. Y en esa misma puerta había una puerta chiquitita. Una puerta chiquitita. Y a esa puerta le llamaban el ojo de la aguja. A esa puerta le llamaban el ojo de la aguja. El dato interesante es que por ahí, esa puerta no era tan ancha como el portón. Y por ahí los camellos, para pasar por ahí, le daban un trabajo para pasar por ahí. Dice algunos historiadores, de la información que conseguí, que para el camello poder pasar por ahí, en ocasiones tenía que pasar arrodillado para poderlo pasar por esa puerta.
Segundo dato, el camello es utilizado para llevar ¿qué? Las cargas del viaje. Así que para que ese camello pudiera pasar por ese ojo de la aguja, necesitaba que se le quitara todo lo que tenía encima para poder pasar por esa puerta incómodo arrodillado para poder pasar. Y entonces Jesús, a través de eso que está viendo, le está diciendo a los discípulos: es más difícil que usted quitarle todas las cargas que tiene el burro, el camello, arrodillarlo y arrastrarlo. ¿Usted ha tratado de jalar un caballo? Efraín, tú tienes caballo, ¿has tratado de jalar a veces el caballo para poderlo montar en algún lugar? Y quieres jalarlo y no quiere entrar al carretón, no quiere entrar, y tú empiezas a jalarlo. Imagínate a un camello que el caballo está parado. Imagínate un camello que tiene que arrodillarse para poder pasar por él. ¿Sabes lo difícil que tenía que ser eso? Pues Jesús le está diciendo a sus discípulos: para que un rico entre al reino de los cielos es más difícil de lo que ustedes experimentan cuando tienen que pasar a su propio camello por las cargas. Que tienen que sacar todas esas cargas. Gloria sea al Señor. Tienes que sacar todo lo que tienes adentro para poderlo pasar. En ocasiones tienes que bajarte lo más profundo, humillarte lo más profundo. Déjame echarme para atrás para que me vean. Tienes que arrodillarte lo suficiente, humillarte lo suficiente para poder pasar por esa puerta. Jesús lo que le estaba diciendo a sus discípulos no era esencialmente que el rico no entraba, es que tenían que desprenderse de ese amor, tenían que desprenderse de todo aquello que nos impide acercarnos a Jesús, porque nos impide entrar al reino de los cielos. Que amamos más las cosas del mundo, que amamos más las cosas materiales, que le damos más importancia a otros asuntos como el amor al dinero, que poner a Jesús en el principado que él tiene. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Esta mañana yo lo que quiero que tú sepas y que puedas entender es que en nuestra vida venirnos Dios tiene asuntos y tiene cargas que necesita soltar para llegar al reino de los cielos. Que Yadeli tiene asuntos y tienen carga que necesita soltar para poder alcanzar el reino de los cielos. Que tú y yo tenemos carga, tenemos asuntos que necesitamos soltar para llegar al reino de los cielos. Porque si no, va a ser bien difícil que entres al reino de los cielos. Y quiero culminar con el dato que dicen los discípulos. Entonces, ¿quién Michael? ¿Quién Yadeli puede entrar al reino de los cielos? Si es tan difícil, ¿quién? Si es tan difícil, ¿quién? Jesús dice algo muy importante. Y dice: cuando en las cargas, soltamos las cargas que nos impiden llegar al reino de los cielos y comenzamos a cargar a Jesús con nosotros, todo es posible. Jesús está diciendo: suelta las cargas. Si vas a cargar, mira lo que Jesús está diciendo, como yo te lo voy a decir en esta mañana. Si vas a cargar algo, que sea Jesús. Si vas a poner un primado a alguna cosa, que sea Jesús, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo en tu vida, que sea el Dios Todopoderoso. Si tú vas a cargar algo, que sea Dios, porque con esa carga de Dios, todo es posible. Puede entrar el camello. Mira, hay historiadores que dicen que en el Talmud dice el mismo pasaje, pero con un elefante. Y yo no sé si hoy tú te sientes y tienes las cargas del camello, o estás como yo, que tienes las cargas del elefante. Porque bastante gordito estoy, gordito. Y a lo mejor yo puedo pensar que no puedo pasar por la aguja, no puedo pasar por la puerta, Michael. Pero la realidad es que cuando llevamos a Dios y somos capaces de soltar aquellas cosas que hemos traspuesto por encima de Dios, todo es posible. Si podemos entrar al reino de los cielos. Bajen la cabeza, que orar por ustedes. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por ese empeño tuyo de hacer que nosotros pasemos por el ojo de una aguja, Señor. Gracias por esa intención, Padre amado, porque a través de tu sacrificio, Señor, tú nos has dado la oportunidad de poder pasar por el ojo de esa aguja, Señor.
Tú nos has dado la capacidad de nosotros poner todas nuestras cargas en ti, Señor. Poner todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos al reino de los cielos. Padre amado, que nos impiden, mi Dios del cielo, adquirir la vida eterna, ponerlas en ti. Para que, Padre amado, tú en nosotros sea posible que nosotros entremos al reino de los cielos, Señor. Gracias, Padre amado, porque en esta mañana necesitamos reconocer y estudiarnos qué asuntos, qué situaciones, qué cargas, qué cosas llevamos que nos impiden acercarnos al reino de los cielos, Señor. Y que cuando nos demos cuenta tengamos la autoridad y el poder de poder desprendernos de todas esas cosas, porque tú eres más importante que lo que nos estamos soltando. Tú eres más importante, Señor, de esas cosas que nos impiden llegar. A veces, Padre amado, no vamos a la iglesia porque cargamos tantos asuntos que somos incapaces de entrar a la iglesia. Yo recuerdo cuando niño que nos decían, muchachos, si tú entras por la puerta de la iglesia se derrumba. Pero eso es mentira del diablo. Jesús está esperándote en la iglesia. Jesús te está esperando en el lugar. Jesús está esperándote en este lugar para recibirte con los brazos abiertos, recibir tus cargas, quitarte todo lo que te impide acercarte al reino de los cielos y hacer un milagro contigo, que es que tú recibas la salvación, Señor. Gracias, Dios, por la iglesia que has puesto en mis manos, Señor. Gracias por cada persona que va a ver este mensaje, Señor, que va a experimentar a través de YouTube o de algunas redes sociales, o alguien que comparte este video a alguna persona que no conoce de ti. Señor, bendícelo. Que el Espíritu Santo, Señor, esté con él. Ayúdalo a que él pueda abrir los ojos y darse cuenta que con Jesús todo es posible. Que con Jesús los asuntos podían estar fuertes, pero los asuntos son diferentes porque Jesús está en la barca, porque Jesús está con nosotros, Señor. Te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Señor. Padre eterno, Señor. Gloria sea, Señor. Gloria sea, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Poderosa palabra.